Roger, muchas gracias, bienvenido, feliz de tenerte aquí, con mucho gusto para responder eh, las preguntas o las inquietudes que tú me has manifestado, así que aquí dispuesto. Muchas gracias también por la oportunidad que me das de poder transmitir o de poder comunicar a todos nuestros hermanos y también a todas las personas de buena voluntad que nos siguen y que están al pendiente de nuestra forma de vida, de nuestro testimonio. Bienvenido, Roger. En sí mismo, yo te puedo responder eh, cómo responde en general todas las iglesias que tienen una herencia anglicana. No existe lo que comúnmente pudiera pretenderse creer la iglesia anglicana. De suyo, en Inglaterra, en el Reino Unido, perdón, existen 4 grandes iglesias que asimilan desde el exterior el título de anglicanas, pero que ellas mismas en su esencia no lo tienen. Me refiero, por ejemplo, a la Iglesia de Inglaterra, que está compuesta por 2 provincias. Una provincia la gobierna el arzobispo de Canterbury y otra provincia la gobierna el arzobispo de York. Y esas 2 provincias conforman una iglesia, que es la Iglesia de Inglaterra. Pero dentro del mismo territorio geográfico, dentro del mismo país o de la misma nación, existe una segunda iglesia, que es la Iglesia Episcopal de Escocia, que también está dentro del Reino Unido y que la gobierna un obispo que es el primus o primado. Pero además está también una tercera iglesia, que es la Iglesia del país de Gales, que tiene un arzobispo. Pero además está dentro de la misma nación la Iglesia de Irlanda. Esas 4 iglesias autónomas, esas 4 iglesias independientes, esas 4 iglesias nacionales están dentro de un mismo país, dentro de una misma nación. Estamos hablando de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Y sin embargo son 4 organizaciones diferentes completamente y que no están sujetas ni en el nombre ni en el gobierno al arzobispo de Canterbury, para nada. Son iglesias independientes. Y ninguna de ellas tiene el título o el nombre de iglesia anglicana. Si partimos entonces de esa realidad que hacia el exterior produce una cierta confusión, porque no existe la tal iglesia anglicana en Inglaterra, entonces imagínate poder entender desde afuera que todas las iglesias episcopales o anglicanas o episcopales anglicanas no necesariamente tienen que pertenecer a una asociación o un organismo que no existía antes, que tiene una cierta cantidad de años, pero es bastante más reciente, que se llama la Comunión Anglicana. Y como ellos mismos se autodefinen, es la comunión de las iglesias nacionales independientes. Entonces, una iglesia nacional, por ejemplo, la Iglesia Nacional de Nigeria, es anglicana, pero se llama Iglesia de Nigeria. No tiene el título, ni siquiera el apellido de anglicano. Y tiene un autogobierno y no necesariamente responde a las indicaciones del arzobispo de Canterbury o de cualquier otro organismo. Luego, para ser anglicano o para llevar una iglesia el título de anglicano, no necesita tener un edicto real, en este caso de la reina Isabel, ni tampoco un permiso escrito del arzobispo de Canterbury, ni siquiera el permiso escrito del obispo o del arzobispo de otra iglesia nacional. Porque las iglesias nacionales siempre son suscitadas por el Señor, son levantadas por el Espíritu para momentos
y por especiales circunstancias de la historia. Es así como ha nacido la iglesia hace más de 2000 años en Jerusalén. Entonces, malamente una autoridad de cualquier iglesia que sea en este tiempo, puede él autorizar o privar o no autorizar o prohibir el nacimiento, el desarrollo, la plantación de cualquier comunidad religiosa. Más bien en Chile, cuando eso está realmente organizado por medio de una ley en particular, que es la 19.637, donde entonces regula el nacimiento, el desarrollo y la convivencia de todas las expresiones religiosas dentro del país, dentro de Chile. Y así, en cada uno de los países en América Latina y en el mundo, existe tanto en las constituciones políticas como en unas leyes especiales la garantía para cualquier ciudadano, para cualquier ser humano, de la libre expresión, del libre ejercicio constitucional, de dar expresión a su fe, en lo que él cree, cómo él adora o cómo él alaba al Dios o a la deidad que él manifiesta seguir. En nuestro caso, la deidad que nosotros seguimos se llama Jesucristo, que es el verbo de Dios Padre encarnado en una persona, en la persona de Jesús de Nazaret, que es quien nos promueve, quien nos ofrece una vida nueva a todos aquellos que le dejamos entrar en nuestro corazón, que le dejamos entrar en nuestra vida y que le permitimos que haga ese milagro de poder nacer de nuevo a una vida nueva, a una vida plena, y que nosotros interpretamos y que nosotros leemos que es el reino de Dios. Es Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, el que nos permite esta maravillosa experiencia, esta gozosa experiencia de ser hombres nuevos, hombres libres. Sí, tienes razón. Nuestra iglesia, soy obispo de la iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que en términos ciertos jurídicos, eclesiásticos o canónicos es una diócesis. Nuestra diócesis fue creada en el año ya 1991. Toda esa información está en nuestra website. Eh, Tenemos en nuestra diócesis 58 sacerdotes y tenemos bastante cantidad de misiones. 58 sacerdotes es un buen grupo de ministros, es un buen número de pastores. Tenemos también diáconos, tenemos hermanos que están estudiando para el ministerio, están preparándose, equipándose para el ministerio que vendrá en los años que viene. Nuestra iglesia, nuestra diócesis, desde su origen manifestó ser completamente anglicana porque quienes la integraron desde un inicio manifestaron su deseo de plantar una expresión anglicana de fe en Cristo de un modo tradicionalmente conocido como anglicano, cosa que en nuestro país, en Chile, nunca en la historia se ha visto. Se han visto otras manifestaciones con ese nombre, pero que en términos de practicidad se han ido em, reconociendo más como evangélicas, como protestantes, como seguidoras de una forma con un culto, un cierto tipo de culto de alabanza libre y que adhiere a un tipo de doctrinas que son marcadamente evangelicales o en este caso protestantes.
de la cual, ¿cierto?, tienen su derecho y como todos en la libertad de culto, en la libertad de conciencia, pues puede adorar y seguir a la deidad, y en este caso a Jesucristo, de la forma que uno estime, que se siente cómodo o que siente que el Señor lo ha llamado. En ese sentido, entonces, nace nuestra iglesia. Nuestra iglesia nace de esa forma, con un grupo de ministros que venían de la diócesis anglicana, de la comunión anglicana en Chile, varios de ellos, que por motivos también de conciencia tuvieron que salir de la iglesia anglicana de Chile y que se fueron a otras latitudes, ya sea Ecuador, ya sea, cierto, Argentina, ya sea Uruguay o a otros lugares. Entonces, porque no podían vivir su fe en Cristo de una forma anglicana dentro de esta estructura. Así básicamente empieza en el año 1991 este germen de un anglicanismo más bien tradicional. Desde el año 91 a esta fecha, estamos en el año 2019, naturalmente ha llovido mucho, ¿cierto? Ha corrido mucha agua debajo del puente y se perfiló lo que es estructuralmente, canónicamente, jurídicamente, legalmente, una iglesia nacional, la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, de la cual me honro en haber sido elegido obispo y arzobispo. Esta iglesia tiene unas connotaciones especiales. La primera de ellas es que no estamos en la comunión anglicana. No somos parte de esa organización, ¿cierto?, denominada Comunión Anglicana. Y no estamos porque nunca hemos pedido estar. Y la razón es sencilla. Nuestro cristianismo, nuestro seguimiento de Cristo de la forma anglicana, la queremos expresar en los conceptos, en los términos, en la herencia bíblica, como nosotros leemos la Biblia y como nosotros entendemos la Biblia. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el concepto del matrimonio bíblico es de un hombre con una mujer. Eso es lo que nosotros recibimos como una herencia, la herencia de la palabra del Señor. Sin embargo, dentro de la comunión anglicana, es aceptada, es el matrimonio con dos personas del mismo sexo. Para nosotros, esa realidad impide que nosotros podamos estar en un nivel de comunión con hermanos, con hermanas, con obispos, con arzobispos, con estructuras eclesiales que nosotros consideramos se han apartado de la verdad bíblica. Es nuestra concepción. Naturalmente nosotros respetamos que muchos cristianos consideren que esa forma nueva, ¿cierto?, de cambiar esta expresión sacramental, es decir, que el sacramento ya no es solo para un hombre y una mujer, sino que para dos personas, y ellos se consideran bien y están conforme, entonces en el seguimiento de Cristo cada uno tiene esa libertad. Ahora bien, para nosotros en esta iglesia no estamos en la comunión anglicana es por ese principal motivo. El segundo motivo es que nosotros hemos heredado de la tradición anglicana uno de los conceptos que otras iglesias no tienen, no recogen, no asimilan o no degustan, que es la palabra de Dios sobre todas las cosas como el único y suficiente testimonio para la salvación de los hombres. Eso estamos, la primera. La segunda es la tradición de la iglesia, es decir, lo que los primeros padres de la iglesia cristiana han recogido a lo largo de la historia, la tradición. Y lo tercero es la razón, el trípode o los tres pilares por donde se sustenta pues la fe en Cristo en la vivencia anglicana. Entonces, Roger,
nosotros no buscamos estar en comunión o en membresía con un grupo de cristianos o con un grupo de iglesias con las cuales nosotros tenemos un desacuerdo en la esencia, en la sustancia, para la convivencia. Y es el testimonio que estos tres elementos que te estoy diciendo. No podría en sana conciencia estar en la mesa del Señor, en la mesa de la comunión, con un hermano que está en opuesta dirección de su cristianismo frente a lo que nosotros enseñamos y a lo que nosotros vivimos. No podría. No podría tampoco estar en una sintonía de plena comunión con alguien que va adulterando, va cambiando en las reuniones, en las asambleas, por el simple hecho del voto, ¿cierto? Nosotros somos una iglesia sinodal, una iglesia donde hay mucha participación y por lo tanto los acuerdos se toman es por votación. Es así como yo mismo he sido elegido obispo y es así como yo mismo he sido elegido arzobispo. Es decir, por una asamblea tanto de obispos como de clérigos y de laicos. Entonces, esa es una razón fundamental por la cual nosotros nunca hemos tocado siquiera las puertas de la comunión anglicana. Ahora sí te explico que tengo yo un nivel de relaciones buenas con muchísimos obispos y arzobispos de la comunión anglicana, por su calidad de persona, por su pensamiento, por su testimonio propio, ¿cierto? Que es un ejemplo en muchos casos de mucho y de enorme sacrificio. Pero en términos, digamos, estrictamente organizativos, estructurales, nuestra iglesia, la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, no busca ni ha buscado jamás ser miembro de ese grupo o de ese club o de esa asociación de iglesias. Eh, Ahora bien, nuestra iglesia, como ha sido en su origen misionera, ha seguido plantando iglesias, ha seguido plantando testimonios. De hecho, estamos presentes en 23 países en los 5 continentes. Estos 23 países tienen nuestra semilla. En 23 países tenemos 9 diócesis, 14 obispos y más de 300 ministros consagrados. En su gran mayoría los he visitado a todos. Eh, con ellos formamos una provincia. Nuestra diócesis de Chile, junto con las otras 8 diócesis que nuestra iglesia ha plantado, formamos lo que se llama una provincia eclesiástica. Y esta provincia eclesiástica es una iglesia autónoma. El señorío lo lleva Cristo, la gloria se la lleva Cristo, y nosotros, pues obedientes discípulos del Señor, nos reunimos cada 4 años en un sínodo general, que es una gran asamblea donde asisten los 14 obispos, los sacerdotes, los diáconos, delegados laicos de cada una de las misiones y parroquias que a lo largo de este mundo nosotros tenemos. Ellos son los que en definitiva llevan la suprema autoridad legislativa en nuestra iglesia. Y nosotros, que somos obispos, somos los que hacemos cumplir y velar porque todos los acuerdos sinodales se lleven a efecto, se cumplan y se observe fundamentalmente la disciplina eclesiástica, la disciplina ética, la disciplina moral de toda la iglesia. Esa es fundamentalmente nuestra función. Bueno, sí, en lo sustantivo, Roger, aquí es otro el tema. Mira, el desarrollo del anglicanismo en América Latina, excluyendo, cierto, Estados Unidos, ha sido un desarrollo un poco triste, podemos decirlo, al día de hoy, a fines de mayo del año 2019. Es decir, el 100% de las iglesias que están dentro de la comunión anglicana
Estamos hablando, por ejemplo, Colombia, estamos hablando Ecuador, estamos hablando Perú, estamos hablando este, México, estamos hablando Panamá, etcétera, etcétera. Cada uno de los países en América Latina donde hay una iglesia anglicana o episcopal, miembro de la comunión anglicana, estamos hablando de una iglesia que es financiada enteramente por dineros que vienen o provienen de los Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia es financiada, esa diócesis de nuestro hermano Francisco Duque, por Colombia, perdón, por Estados Unidos. Y entonces todos los ministros desde el obispo son pagados con dineros que se generan fuera. Y esos dineros permiten entonces la construcción de los templos, la construcción eh, de los bienes inmuebles que ellos poseen, además, ¿cierto?, del pago del salario. Entonces, cada uno de ellos recibe un salario que les es brindado en forma gratuita por otros hermanos de otro país. En el caso nuestro, nosotros no sabemos vivir de la mendicidad de esa forma. Nosotros trabajamos, este obispo que soy trabaja y todos nuestros sacerdotes trabajan para, como dice el apóstol Pablo, no ser carga de los hermanos, no imponerle una carga a ellos por causa de nosotros. De esta forma, entonces, nosotros atendemos nuestras responsabilidades pastorales, ministeriales, congregacionales, y atendemos nuestra familia trabajando, maestros, periodistas, ingenieros, médicos, abogados, de todo tenemos, de todo tenemos. Por eso cada cosa que nosotros nos proponemos realizar o hacer, lo hacemos con el acuerdo común de todos, con el esfuerzo solidario de todos, y no pedimos porque nos avergüenza estar pidiendo dinero ajeno, dinero que otros hermanos han sudado en sus esfuerzos laborales, pues para venirnos a engordar nosotros, eso no es digno. Y podemos vivir del altar ciertamente, entonces si vivimos del altar, vivamos de nuestro altar, no vivamos del altar ajeno. Ahora, San Pablo nos dice que podamos nosotros es compartir, es verdad, pero compartir es con los pobres, compartir es con los que necesitan, compartir es con los que están desheredados, compartir es con, no con las estructuras de la iglesia. Y eso es lo que ha pasado estos años, que se ha engordado, es un elefante, pero ese elefante no se mueve, ese elefante se quedó tieso, ese elefante no brindó la posibilidad de trasladar personas desde las tinieblas hacia la luz admirable de Jesucristo por medio de la predicación, por medio del testimonio del Evangelio, por medio del servicio. Sino que este elefante blanco se quedó engordando pues con el dinero del altar ajeno. Nosotros no tenemos ese pensamiento. Y tal vez por esa razón en otros países puede resultar sospechoso, peligroso, que otras experiencias anglicanas puedan tener más vida, puedan tener más eficacia, puedan tener más coherencia que la que yo históricamente no he podido sostener. Ahora, esto no es que uno esté haciendo una crítica, digamos, mañosa y antojadiza. Podemos hacer un análisis, diócesis por diócesis, país por país, desde la fecha de la creación o de la plantación, tanto por la Iglesia de Inglaterra como por la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, y darnos cuenta entonces hasta dónde hemos llegado el día de hoy, cómo se ha desperfilado, cómo se le ha quitado el rostro de anglicano a estas estructuras viejas, inoperantes, disfuncionales, que no predican, que no son sal en la tierra,
que no son germen en la masa, no son levadura. Entonces, naturalmente que cuando experiencias, cuando organizaciones eclesiales anglicanas como la nuestra se ponen a misionar, y se ponen a misionar como el Señor nos enseñó, vayan de dos en dos, no lleven alforja ni lleven dinero, sino que a donde vayan entreguen la paz. A donde vayan, hablen del amor de Dios. A donde vayan, bauticen. A donde vayan, hagan discípulos. Y eso es lo que con mucha modestia hacemos. Y eso es lo que yo como arzobispo hago. Con mucha modestia, como por ahí un gran líder eh, cristiano de otra confesión religiosa decía, somos y soy un humilde obrero en la viña del Señor, reconociendo que el dueño de la viña no soy yo, sino que es el Señor, y pues es Él que nos paga, es Él que nos sustenta, y es Él el que nos dice que no tenemos que preocuparnos ni del dinero, ni de la alforja, ni del auto, ni del carro, ni de la catedral. Bueno, no me deja producir una sonrisa tu pregunta. Roger, mire, que declaren que nosotros, en este caso, que nuestra iglesia no es parte de una organización, cuando nosotros mismos desde un origen estamos diciendo que no nos interesa. Es como señalar lastimosamente que yo o que nuestra iglesia no es miembro del directorio del Real Madrid. Y lo siento mucho porque a mí sí me gusta el Real Madrid, mucho más que la comunión anglicana me gusta, por lo del deporte. Pero francamente yo creo que está poniendo el acento tanto nuestro hermano, el hermano Tito, Tito Zavala, como el hermano Francisco Duque, en el lugar equivocado. Yo creo que tanto el hermano Duque en Colombia, él debería más bien eh, haberse hecho el análisis por qué él permitió durante 30 años que hayan aparecido tantísima cantidad de iglesias que se dicen anglicanas en el país, tantísimas, y que tantísimos de sus ex sacerdotes en la diócesis sean ahora obispos o se hayan autoproclamado obispos o se hayan autoerigido en diócesis o en iglesias que son unipersonales, que no son democráticas, que fueron como eh, el mismo, o en la boca, ¿cierto? O en los escritos del mismo o hermano Francisco Duque, son anglopatitos. Entonces, claro, yo creo que él debería poner el énfasis más bien en hacerse una introspección. ¿Qué hice mal yo como obispo? Yo, Francisco Duque, ¿qué hice mal? eh, ¿Qué dije mal? ¿Qué organicé mal? ¿Por qué se fue toda esta gente a fundar este otro tipo de iglesias que son decenas de decenas de decenas? Y todas esas iglesias, todas esas estructuras nuevas provienen de un molde que es precisamente el molde, que el modelo, ¿cierto? La matriz que mi hermano Francisco Duque ha hecho o ha permitido hacer allá. Entonces, lejos más bien de criticar hacia afuera, es un buen tiempo de pensar con sensatez por qué hice yo algo malo y descubrir qué fue lo que yo hice malo. ¿Qué parte del Evangelio yo no le entendí al Señor? ¿O qué aspecto de la teología inclusiva, incluyente, de la asociación mundial que se llama Comunión Anglicana, de la cual yo digo ser miembro, en el caso de mi hermano Duque, no tomé en cuenta para que me pase este desastre? Y le agradezco de todas maneras la deferencia de tomarme a este humilde hermano, humilde servidor,
en cuenta para colocarme en sus redes sociales y decir que no soy miembro de la comunión anglicana. Pues vea entonces, lastimosamente un grande amigo, un gran arzobispo, un hombre muy íntegro, un hombre muy pacífico, el arzobispo Martín Barahona de El Salvador, recientemente fallecido. Con él preparábamos de hace muchos meses atrás un encuentro pananglicano en, eh, en América Latina, donde pudiéramos estar todas las iglesias y las expresiones de iglesias de tipo anglicana, sean de la comunión anglicana, sean de los que se dicen continuantes, sean de los independientes, etc. Teníamos mucho avanzado de eso, de poder realizar una conferencia pananglicana en América Latina, auspiciada por un lado por él mismo como arzobispo emérito de la provincia central de, de la comunión anglicana y también por nosotros. Entonces el Señor lo llamó tempranamente a su presencia, pero la idea sigue adelante, la estamos madurando junto con otros obispos, también de la comunión anglicana y de otros obispos que están fuera de la comunión anglicana. Y en algún momento va a salir eso a la luz y vamos a poder realizar esta conferencia que, que quiere ser algo como un instrumento fundamentalmente para poder encontrarnos, un instrumento para poder descubrirnos. Aquí también tenemos que marcar una diferencia entre lo que es propiamente cierto, el orgullo que cada uno pueda tener de pertenecer a cual o tal organización, y la otra que es una realidad espiritual, aquel otro que camina en la vereda frente a mí y que no está en mi casa familiar, en mi grupo eclesial, en mi organización eclesial, pero que también sigue a Cristo y que también ama al Señor y que también lo adora y lo alaba, es mi hermano, cualquiera. En nuestro caso, tanto Francisco Duque como el hermano Zavala de Chile o como cualquiera de los obispos que están en la comunión anglicana, aunque no nos gusten sus pensamientos o no nos gusten sus prácticas eclesiales, son nuestros hermanos. Eso es una realidad espiritual, son nuestros hermanos. Y también inversamente, nosotros, aunque para algunos les provoquemos vómito, somos hermanos de ellos, somos hermanos. Bueno, Roger, yo te agradezco sinceramente que hayas venido, que hayas pensado que estas palabras iban a servir para los demás hermanos y hermanas que en toda América Latina nos siguen. Eh, y te agradezco también que me permitas dirigirles directamente unas palabras. A todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a nuestros obispos, a nuestros presbíteros, a nuestros diáconos, a nuestros hermanos que se preparan en el seminario para el ministerio que viene. Quiero manifestarles, quiero decirles que vale la pena vivir para el Señor, que vale la pena servir a los hermanos, que vale la pena que nuestra forma de entender, de comprender, de asimilar el Evangelio de Jesucristo que nos ha sido llegado, nos ha sido heredado. Alguien un día nos predicó, alguien un día nos habló de Jesús el Señor. Esa persona hoy día se ve replicada, reproducida en la acción que nosotros hacemos, porque somos nosotros hoy día discípulos y porque hoy día nosotros tenemos que hacer nuevos discípulos del Señor. Y lo hacemos de esta forma, es decir, se es de una sola forma cristiano, por medio de Jesucristo. Solo por una sola forma se es cristiano, por medio de Cristo, solo por medio de Cristo. Pero cuando varios cristianos nos juntamos para adorarlo, para bendecirlo, para
cantarlo. Lo hacemos con una cierta forma. Nosotros lo hacemos a la forma anglicana, tradicional, con los himnos de antes, con los cánticos de ahora, con las ropas y los vestuarios y las vestimentas de todos 2000 años de historia que tenemos, que hemos heredado. Pero también lo hacemos en espíritu y en verdad. De esos tales adoradores es lo que busca nuestro Señor en este tiempo. Aquí en Chile, en Perú, en Brasil, en México, en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, en todos estos países del Señor. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y les queremos invitar a seguir sirviendo al Señor, a seguir haciendo discípulos del Señor a todo hombre, mujer, niño o niña, joven o anciano en estas latitudes. Nosotros no llevamos alforja ni dinero. Nadie nos manda dinero, ni de Estados Unidos, ni de la Inglaterra, ni de ninguna parte. Nosotros trabajamos para poder sobrevivir, para poder vivir, y además trabajamos para ustedes. Trabajamos para llevarle la palabra del Señor, para llevarle una palabra de esperanza, para llevarle una palabra de fe, para orar con usted, para celebrar la mesa del Señor con usted. Estamos alegres. Damos muchas gracias al Señor por todas las cosas que nos pasan. Nos mantenemos alegres, ¿sabe usted? Porque el Señor está con nosotros. El Señor es parte de nuestra vida y en nuestra iglesia Jesús es el Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga.